Fui perseguido y la corriente intentó llevarme. Alabamos, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Tu palabra lo dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Dice su palabra: mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios. Aleluya. Dios, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, que hoy será derrumbado todo reino de tinieblas a través de tu alabanza, Señor. Bendito eres tú, Señor. Hoy nos gozamos en tu presencia y exaltamos tu glorioso nombre, como tú lo mereces, Señor.
subiré, subiré, subiré. Preparamos el ambiente, preparamos la atmósfera para que tú fluyas con libertad, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre, ven esta tarde. Queremos exponer nuestras vidas, Señor, a ti, Padre. Tú que eres el que levantas, Señor, el que restauras, Padre. A ti levantamos nuestras manos, Señor. La Biblia relata sobre una mujer que había malgastado todo a causa de su enfermedad. Y la Biblia dice que aún los médicos le decían que ya no tenía solución. Esta mujer había malgastado todo lo que tenía. No tenía nada, solo fe. Y la fe la llevó ante un hombre que estaba rodeado por una gran multitud. Pero para esta mujer eso no fue estorbo. Ella decidió ir ante ese hombre, que su nombre es sobre todo nombre, que su nombre, tan solo con mencionarlo, tan solo si tú crees en él, dice la Biblia, todo es posible. Esta mujer no tenía esperanza, los médicos le habían dicho que ella no tenía solución, pero escuchó sobre este hombre que sanaba, que daba vida a lo que estaba muerto, que daba esperanza al que estaba caído, que perdonaba al que se sentía solo, desamparado. Y cuando esa mujer se acercó, aunque no podía hablarle, aunque no podía pedirle que orara por él, esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que él me sanaría. Su fe, Jesús lo reconoció, su fe, la fe de esta mujer la sanó, le dio el milagro que esa mujer venía buscando. ¿Sabes? Tal vez tú no puedas ver a nuestro Señor Jesucristo aquí, pero Él está aquí, porque está el Espíritu Santo. Y dice su palabra: no os dejaré huérfanos, les dejaré un consolador, hayos, uno igual a mí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que si tú esta tarde has venido clamando por un milagro, levanta tus manos a Él y dile: yo creo que tú estás aquí. Permíteme tocar tu presencia. Permíteme entrar ante ti a tu presencia, Dios. Postrado ante ti, delante de tu altar. Hoy vengo a rendir mi corazón ante aquel que sana, ante aquel que restaura. Preciosa sangre se derramó.
Jesús le declaró a esa mujer, tu fe te ha sanado. Sigue declarando con toda tu fe. Al poder de la sangre, ya por amor, sí, Jesús hay poder. Al poder de la sangre que derramó. Recibir este alimento espiritual, esta palabra. Amén. Amén. Bien, pues vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a alimentarnos espiritualmente. Así que vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 4. Voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 18, y usted sígame ahí con su vista. Dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como aún 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Dígalo conmigo: el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Ser hombre y pelear. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Osni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó de aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver.
Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Osni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, para que hoy pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, que hoy podamos ser apercibidos a estos tiempos, Señor. Que caiga el velo de las tinieblas, que caiga todo engaño del enemigo en el nombre de Jesús, Señor, y podamos resplandecer en medio de las tinieblas, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu poder, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Quita todo lo que estorba, Padre, para que tu palabra pueda caer en esa tierra fértil, en ese corazón, y dé fruto al 100%. Gracias. Unge los labios de tu Hijo en el nombre de Jesús, Señor, para que obres con poder en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Aleluya. Como título yo le he puesto este mensaje: la obediencia enciende el fuego de Dios, pero la desobediencia lo apaga. La obediencia enciende el fuego de Dios, pero la desobediencia lo apaga. Amén. Y como tema, santificación. Amén. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto representaba simbólicamente la presencia de Dios. Aquí podemos ver el arca del pacto de Dios, nuestra imagen. Pues donde el arca era llevada, Dios mostraba su poder. Dios mostraba su gloria, donde era puesta el arca del pacto. Amén. Y podemos verlo allí en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 13, que nos habla cuando el arca fue llevada para pelear y derrumbar ese muro tan grande. Muchos lo hacían vencible, el muro de Jericó, esa gran fortaleza. Josué recibe la instrucción de dar 7 vueltas. Ahí estaba el arca, la presencia de Dios iba, y el muro se derrumbó, el muro cayó. Aleluya. Se movió el poder de Dios a través de donde estaba el arca de Dios. Amén. Así que donde estaba el arca, la presencia de Dios estaba ahí, y se movía el poder de Dios derrotando a los enemigos de su pueblo de Israel. Aleluya. Pero ¿qué sucedió entonces en esta palabra que hemos leído? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué el arca que representaba la presencia de Dios fue tomada, fue captiva? ¿Y por qué Israel fue derrotado? ¿Y por qué Israel fue humillado? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta la vamos a ver y la vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Que los únicos que podrían trasladar el arca de Dios eran los levitas y los sacerdotes. Pero ellos tenían que ser santificados.
tenían que ser santificados, tenían que caminar en santidad, como lo dice el versículo 2. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. Amén. Amén. Dice el versículo 11 al versículo 15: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Isaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, ¿sí?, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron, dilo conmigo, se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Aleluya. La palabra santificar, es literalmente poner aparte para el uso o propósito especial. En sentido figurado, es hacer santo o sagrado. Caminar en santidad a Jehová, apartado del pecado, apartado de lo malo, de todo lo que no le agrada a Dios. Y desafortunadamente, los encargados del arca de Dios en este tiempo de la batalla contra los filisteos, que el arca fue puesta en cautiverio, era el sacerdote Elí y sus hijos, que desafortunadamente andaban en pecado, en desobediencia a Dios. En desobediencia a Dios. Así que podemos ver que los hijos menospreciaban las ofrendas y Elí menospreciaba las ordenanzas de lo que Dios le había dicho. Si nos vamos allá atrásito, volvemos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12, nos dice: el pecado de los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y en el capítulo 3 del versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová dice que escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea que el fuego del Espíritu de Jehová en Rúa se había apartado, se había apagado. Aleluya. Se había extinguido. Había desobediencia, había pecado. Y ellos estaban al frente de llevar el arca del pacto. ¿Y qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Aleluya. La presencia de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Porque para allá va a hablar de Dios. ¿Dónde te va a hablar? Nos va a hablar. Amén. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Nos habla de todo
lo que capítulo 1 Samuel capítulo 2 nos habla de todos los pecados, de todo lo que hacían los hijos de este sacerdote Elí, ¿verdad? Todo lo que hacían. Dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Había pecado. Versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Pero no hacía nada. Entonces Dios manda un profeta y le da una palabra fuerte al sacerdote Elí. Ahí en el versículo 29 del capítulo 2 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Entonces, por esto la presencia de Dios se fue de la batalla de Israel, y fue que Israel perdió. La desobediencia y el pecado vinieron a apartar la presencia de Dios del arca. La gloria de Dios se fue. Y el enemigo vino y tomó ventaja y derrotó a Israel. Hoy ya no hay arca de Dios, pero hay algo de gran valor. Hay algo que si tú le das el respeto, que si tú le das el valor, que si tú le das la santidad, y si tú eres santificado, puede traer la presencia de Dios a tu vida. Amén. ¿Sabes qué es? La palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Si tú la amas, si tú le das el valor, si tú le das el respeto, si tú le das la obediencia, el fuego de Dios estará en ti. Y esta palabra será poderosa. Va a ser poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Esta escritura es poderosa. Poderosa es esta palabra en manos de gente santificada, gente apartada del mal, gente consagrada para Dios. Que no hay nada que más te interese ni te importe más que agradar el corazón de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Así que esta palabra es poderosa en manos de gente santificada, consagrada y apartada para Dios, llenas del Espíritu Santo. Y esta palabra será como el arca. Donde tú estás, donde tú estés, el fuego del Espíritu Santo va a estar. Y ya no será tan solo un lobo, será reina, será viva y eficaz, será poderosa. Amén. Pero ¿qué sucedió? La gloria de Dios había apartado de Elí y de sus hijos.
ya no tenían el fuego, ya no tenían comunión con Dios, se había apagado el deseo, había desobediencia, había rebeldía, había situaciones que a Dios no le agradaba, y Dios se apartó, se fue. Y sencillamente vino el enemigo a través de los filisteos y la oprimieron y afligieron al pueblo de Israel. Y hoy, desafortunadamente, la palabra clave para traer un avivamiento en nuestros corazones, hablo de un avivamiento personal, el fuego del Espíritu Santo en tu persona, en tu vida. Sí, cada día es más difícil encontrarla en el pueblo cristiano de Dios. Porque el cristiano, desafortunadamente, el creyente se corrompe al pecado, se corrompe al mundo y a los deseos carnales. Vive con temor. Ya no hay temor de ofender a Dios. Se ha ido. Tienen miedo. Se les ha olvidado que si pertenecemos a un reino inconmovible, a un reino de poder, y si Él con nosotros, ¿quién contra vosotros? Se les ha olvidado que tenemos un Dios que dice que es un Dios poderoso. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37 nos dice que nuestro Dios es un Dios soberano. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? En otras, dice de otra manera, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no permitió o que el Señor no sucediera? No tenemos que vivir con temor ante las adversidades de este mundo. Si tenemos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, si somos santificados, si caminamos siendo santos, ¿de quién temeremos? El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, no tienes temor de nada, porque Él es tu fortaleza. Él está contigo siempre. Y nadie va a morir. Nadie va a morir, ni un día antes, ni un día después, que Dios no lo permita. Y si estamos bien con Dios, entonces, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué tendremos temor si Él está con nosotros? Preocupémonos de caminar santificados y ser santos, apartados del pecado, apartados de las cosas inmundas que no le agradan a Dios, y que el fuego y la presencia de Dios se van a apartar de aquellas personas. Aleluya. Y esto es lo que sucede. No lastimar el corazón de Dios, sino mantenernos firmes, santificados para el Señor, para Dios. Amén. Ser santos, consagrados para Dios a través del Espíritu Santo, a través de su Santo Espíritu. Vamos a 2 de Tesalonicenses, al Nuevo Testamento. Vamos, 2 de Tesalonicenses. ¿Quién es el que nos ayuda para vivir una vida santificada? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo, por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo. Dios es el que nos santifica. Amén. Lo necesitamos. Somos salvos por medio de la santificación. Amén. A través del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Somos salvos por medio de la santificación, por el poder del Espíritu Santo. Él es el que va a encender ese fuego en ti, ese amor por Dios. El vivir en santificación nos hace ser los escogidos de Dios. Ser los escogidos de Dios. Un pueblo santo, un pueblo adquirido por Jesús a precio de sangre del Cordero. Amén. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, ser los escogidos por Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿en qué? En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Aquí estamos viendo que se menciona en el versículo 2 la Trinidad. Menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo. Aleluya. Así que la santificación nos hace ser santos, consagrados para Dios, y enciende el fuego del Espíritu Santo. Podemos entender por qué ahora Israel en este tiempo fue avergonzado y fue humillado, porque se había apartado de ellos. No había santificación, no había santidad. No, había desobediencia, había pecado, había rebeldía, y la presencia de Dios se apartó del arca, del pacto de Dios. Cristo viene por una iglesia que santificada. Recordémonos, Cristo viene por una iglesia santificada, apartados para Cristo, para Dios. Andamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, somos de Cristo. Amén. Ahí en Efesios, capítulo 5 de Efesios, versículo 25, vamos a ver que Cristo viene por una iglesia santificada. 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. Amén. Dice 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Aleluya. Santa y sin mancha, dice. Así que la iglesia debe de caminar en santidad. Debe de caminar santificada, apartada para Dios.
Pedro dijo, ahí en Primera de Pedro, ahí adelantito, una frase, Pedro dijo, sed santos porque yo soy santos, ¿verdad? Dice Jesús en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos está pidiendo que caminemos siendo santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Sed santos porque yo soy santo. Entonces caminemos siendo santos, apartados del pecado, apartados de toda cosa mala, santificados. Amén. Amén. En segunda de Pedro, ahí adelantito, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Habla de la segunda venida de Jesús, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Fíjense. Luego dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Amén. Dice el 13, el 12, dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, como sin mancha e irreprensible en paz. Aleluya. ¿Cómo nos quiere el Señor? Santificados, sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. Amén. Él viene por esa iglesia grande, por esa iglesia poderosa. Amén. Así que tenemos que ser santificados. Ahora, ¿cómo puedo tener yo la presencia de Dios conmigo? La respuesta la volvemos a encontrar, vamos de nuevo al Antiguo Testamento, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 15. Ahí volvemos a encontrar la respuesta. ¿Cómo puedo tener la presencia de Dios conmigo? La presencia nos lo dice Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12 al versículo 15. Voy a leerlo. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Aquí podemos
encontrar la respuesta. Dice el 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así que, ¿cómo puedo tener la presencia de Dios conmigo? La respuesta la vimos leyendo versículo 12 al 15. Primero, necesito obedecer la palabra de Dios. Necesito obedecer su palabra. Santiago 1:22 dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de su palabra. Entonces, aquí lo refiere, ahí en el versículo 13, dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, su palabra, no le obedecimos. Tú nunca vas a poder tener la presencia de Dios y la gloria de Dios contigo si primero no aprendes a obedecer a Dios, lo que te está diciendo en su palabra. Segundo, amén. Primero necesito obedecer la palabra de Dios, el hacer un hacedor de la palabra, sus ordenanzas, obediencia a Dios, a su palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia a su palabra nos santifica. Amén. La obediencia a su palabra nos santifica. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Luego dice el versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos apartará de todo pecado, de todo engaño del diablo, de toda cosa mala. Aleluya. Amén. Entonces necesito conocer la palabra de Dios, porque la palabra me santifica, me hace santo, me hace un hombre, una mujer consagrada para Dios, para el Señor. Amén. Me aparta, me dice lo que no me conviene, lo que no le agrada a Dios, y me dice también lo que le agrada al Señor. La palabra de Dios me santifica. Aleluya. Ahorita la estás escuchando porque estás santificando, porque estás aprendiendo que hay cosas que no le agradan a Dios y hay cosas que sí le agradan a Dios. Y las que sabemos que no le agradan a Dios, hay que echarlas fuera de nuestras vidas. Amén. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté con nosotros. Amén. Así que, porque la obediencia a su palabra nos santifica. El Evangelio de Dios nos santifica, nos hace ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. Fíjense. El Evangelio de Dios nos hace ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Vamos a ver ahí en Romanos 15, ahí adelantito, Romanos 15, 16. Voy a darle lectura. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Necesitamos conocer la palabra. Y al conocer la palabra vas a tener una obediencia a Dios. Y Él te está ¿qué? Santificando. Él te está santificando. Aleluya.
Así que es obediencia y santidad a Dios es lo que necesitamos para que la presencia de Dios esté en nosotros. ¡Aleluya! Obediencia y santidad. Y entonces la presencia de Dios va a ir con nosotros. Y vamos a hacer de esta palabra poderosa. Poderosa. Cada versículo que tú leas en el poder del Espíritu Santo, esta palabra va a ser viva y eficaz. Poderosa. Aleluya. Y dice que si Jesús sanó, ¿sí?, hace más de 2000 años en esa cruz, Jesús te sana en el nombre de Jesús. Y dice que toda opresión, todo engaño de Satanás se va en el nombre de Jesús. Pero necesitamos la obediencia a Dios y necesitamos la santidad. La santificación a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Para ver la gloria de Dios. El pecado, la desobediencia invalidaron el poder de Dios en el arca. Puedes poner el arca, Carlitos. Voy a volverlo a decir. El pecado, la desobediencia invalidaron el poder de Dios en la arca. Aleluya. El pecado y la rebeldía apagan el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aleluya. El pecado y la rebeldía apagan el poder del Espíritu Santo en el creyente. Así que tenemos que echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué dice Levíticos 11:44? Yo soy el Señor su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Aleluya. Porque yo soy santo. Así que no se contaminen. Si tú le has fallado al Señor, es el día de limpiarnos de toda contaminación. De toda contaminación. ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Decirle no a la desobediencia, a su palabra, al pecado. Decirle no. No tienes parte ni suerte. Diablo mentiroso. Así que es tiempo de abandonar todo pecado, toda desobediencia a Dios, toda rebeldía y solamente volver nuestro rostro y nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Buscarlo, como dice ahí en 2 de Timoteo, y adelantito, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿la qué? La palabra de verdad. Aleluya. ¿Sabes que aquí viene todo cómo debo yo de caminar? Aquí viene todo, gracias. Aquí viene todo cómo debo de hablar, de caminar. Maridos, esposos, novios, hijos, siervos, todo viene aquí. Conociendo la palabra, nos santificamos, porque sabemos lo que no le agrada a Dios. Sabemos lo que le agrada a Dios. También lo sabemos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Dice ahora el 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Mateo 23, dice: apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Cuando venga el día que estaremos para Jesús, tú a tu izquierda, tú a tu derecha, tú vas hacia abajo, tú vienes conmigo. Y muchos dirán: Señor, en tu nombre dice esto el Señor, pero Él dirá: apartado de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en ellos. Luego dice el otro versículo, el 20: pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Sí? 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Queremos servir al Señor, tenemos que limpiarnos, santificarnos. Amén. Santificarnos. Amén. Ser santos, ser puros. Ese pecado, esa desobediencia, esa rebeldía se va, se fue en el nombre de Jesús. Ahora soy libre. Así que vamos a gozarnos en la libertad que Cristo Jesús nos hizo libres. Libres. En la santidad de su verdad, en la santidad de su palabra. No te afanes por nada. Preocúpate para que cada día busques más a Dios y ames más a Dios. Porque va a ser zarandeada esta tierra. Va a sacudirla. Dios está triste. Le ha dolido su corazón porque su iglesia está apagada. Muy pocas iglesias están encendidas en el fuego del Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Dentro de ellas está este lugar. Que arde el fuego del Espíritu Santo. Arde el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Él está con nosotros. Él se agrada de nosotros. Y me dijo: díselo a mi pueblo. Y yo estoy ahí con ellos. Porque me honran, no de labios, sino de corazón. Aleluya. Amén, Padre. Así que ¿de quién nos preocupamos, Señor? ¿De quién? Si Él es nuestra prioridad, en nuestro corazón. Amén. Así que caminemos libres en santidad de su palabra. Porque sin santidad, dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así que ya no está el arca de Dios, ¿verdad? Con su presencia, con su gloria, ya no. Alrededor de ella, para pelear las batallas espirituales, como lo dice ahí en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya no está el arca, ya no está la presencia de Dios en el arca, pero ahora tenemos su palabra de Dios. Y ahora a ti y a mí nos corresponde obediencia y santidad, para que esta palabra sea poderosa y traiga la presencia de Dios en donde está, en donde sea hablada, donde sea puesta, donde se ore, venga la presencia de Dios. Aleluya. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, y veamos el poder de la palabra
de Dios. 40, versículo 8. Dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo tendrá un fin, pero la palabra de Dios no tendrá fin. Ella permanecerá para siempre. Para siempre. Estará para siempre. Amén. Para siempre. Todo va a tener un fin, pero la palabra no, va a permanecer. Amén. Isaías 55, ahí adelantito, versículo 11. 55, versículo 11. Dice: y así será mi palabra que sale de mi boca. Está hablando Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. En otras versiones dice: y prosperará a todos los lugares donde yo la envíe. Aleluya. Si está en tu casa y tienes la obediencia a Dios y tienes la santificación, será poderosa. Y toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un Dios poderoso. Dáselo fuerte y se lo va a parar. Amén. Lo estamos entendiendo. La obediencia y la santificación hacen de la palabra de Dios poderosa. Poderosa. Y en otra dice, en otra versión dice, que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Aleluya. Imagínate, qué poderosa es esta palabra de Dios. Y en otra versión dice: y yo les daré siempre victorias. Aleluya. Victorias. Victorias. Hombres y mujeres ungidas con el poder del Espíritu Santo harán de esta palabra sea rema, sea poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Es lo que anda buscando hoy Dios, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y será poderosa esta palabra. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es que esta palabra. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo necesita el Espíritu Santo con poder? Necesita también que aprendamos la palabra de Dios, que aprendamos, que busquemos y escudriñemos las Escrituras. Amén. Así que esta palabra es poderosa, es la espada del Espíritu Santo. Pero ¿qué necesito para que esto sea real? Obediencia a Dios y santificación. Grábatelo. Obediencia a Dios y santificación es lo que va a hacer que la presencia de Dios esté contigo, vaya contigo. ¿De qué te preocupa? Dice su palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él, Dios, estará conmigo. Amén. Así que es tiempo de apartarse de todo pecado y ser santos. Y dice: y recibiréis poder del Espíritu Santo para la sanidad, para la liberación y para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos quieren la santificación hoy? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo sé que te he fallado, yo quiero que me ayudes más, que me fortalezcas, que me des de tu presencia? Vamos a adorar en el nombre de Jesús. Hazme santo hoy, Señor. Purifícame, lávame. El salmista David pecó. En Salmo 32 dice:
mientras no confesaba su pecado, dice que se envejecieron sus huesos, su gemir de día y de noche. Pero él, cuando confesó su pecado, fue libre. En el Salmo 51 le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, avívalo en mí. Aviva el fuego del Espíritu Santo en mi corazón. Y es lo que necesitamos en estos tiempos, en el cual el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero hoy le vas a decir: conmigo no vas a poder, no tienes parte en mi suerte. Jesús te derrotó y hoy te lo recuerdo, que estás derrotado en el nombre de Jesús. No tienes parte en mi suerte. Así que te vas de mi vida, de mis planes, de mis proyectos, de mi familia. Te vas en el nombre de Jesús, diablo mentiroso. Jesús me compró a precio de sangre del Cordero. Me hace más que vencedor en Cristo Jesús. Así que yo declaro que tu palabra es poderosa, Señor, en mi vida. Y que tu presencia va conmigo. Donde yo vaya, tu presencia está conmigo. Y me reconforta y me levanta. Me viene a levantar, me viene a sanar, me viene a bendecir mi vida. Viene a llenar mi corazón, a fortalecerme, a hacer luz en mi vida. En el nombre de Jesús, todo lo que está estorbando, todo lo que está oprimiendo tu corazón, esas cadenas de opresión, esas cadenas de aflicción, de enfermedad, de muerte, de derrota, se va, se rompe. En el nombre poderoso de Jesucristo, que es tu palabra, Jesús. En obediencia y en santidad. Hay un pueblo que te ama, Jesús. Hay un pueblo que te necesita hoy, Jesús. Hay una iglesia que quiere arder en el poder del Espíritu Santo, siendo dignos de ti, Padre, caminando bajo tu gracia, bajo tu poder, Padre. Por eso transforma nuestro corazón, cambia nuestro corazón hoy, Jesús. Avívalo. Vamos, quita esos tesoros que no son agradables delante de Dios. Quita todo lo que estorba, esos altares de ídolos, esos altares de todo lo que está quitando el primer lugar a Dios. Oh, Asara, derrúmbalos ahora, entrégaselos al Señor. Ese afán por ese trabajo, ese afán por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, los deseos carnales y los deseos pecaminosos, quítalos de tu corazón y agrádame el corazón de Dios. Haz una amistad con Él, con el Espíritu Santo. Que Él sea tu mejor amigo, que Él sea tu confidente, tu amigo, tu padre, tu hermano, y sea todo para ti. No tengas temor al hombre. Su palabra dice: ¿qué me podrá hacer el hombre si tú estás conmigo, Jesús? Oh, vamos, recíbelo, levanta tus manos. Espíritu Santo, tócanos en tu poder, que tu presencia se mueva en este lugar, sanando, restaurando sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre los que miran esta prédica. Tócalos en el nombre de Jesús, sácalos en el nombre de Jesús, libértalos en el nombre de Jesús, sácalos del engaño del enemigo.
Jesús.